Yo soy Tato Valderrama y te doy las gracias por estar viendo nuestro podcast. Lo hemos hecho para ti. Espero de todo corazón poder sumarte, aportarte y cumplir la misión que Dios me dio, hacer crecer a las personas. Así que no olvides darle clic a la campanita para que nuestro canal te esté recordando cada vez que tenemos un episodio nuevo. No olvides dejarme tus comentarios y un like. Dios te bendiga. La persona que tiene depresión no escucha, no se deja ser ayudado. Normalmente son personas que se ensimisman, se encierran. Comienzas a ver todo feo, peludo y apestoso, ¿no? Todo está mal, todo está en contra tuya. No le ves solución a nada. Se casó con su papá. ¿Me explico? Se casó con su papá, se casó con la persona que no quería ser, pero es parte de un patrón. Y si uno no hace evidente y no sabe que tiene ese patrón, lo sigue repitiendo. Hay una diferencia entre meditar y orar. Saliéndonos del tema religioso, ¿no? Biológicamente hablando, energéticamente hablando. Yo recuerdo que estaba en la Autónoma de Guadalajara y fue la doctora Esther del Río y dio una investigación muy interesante. En aquel entonces yo no había la necesidad de andar rezando, orando, ni meditando, ni nada, ¿no? Yo todo así, lo tenía que tocar para que funcionara. ¿Qué tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama y te doy la bienvenida a otro episodio más de nuestro podcast que tratamos todos los temas que tienen que ver con la resiliencia, la superación personal, las conductas adictógenas, los estilos de vida saludable. Bueno, nos hemos aperturado y abierto a otros temas que tienen un interés personal, familiar, colectivo, porque le decía a un amigo que hasta a mí me enfada pues hablar tanto de adicciones, o sea, ya casi 70 entrevistas, ya casi sé lo que me van a contestar a veces, o sea, tengo metido en este tema mucho tiempo y me refresca mucho. Aparte, es como una estrategia de dos, como dicen por ahí, ¿verdad? De un tiro matas a dos pájaros, ¿verdad? Porque pues invitamos a alguien de un tema que a lo mejor pues yo desconozco y tú también, y aparte de que aprendo de él, pues es un tema que da un poquito de oxígeno al canal. Así que ya hemos tenido en estos micrófonos a uno de los mejores especialistas de la salud que tenemos acá en el norte del país, se llama Job Monovi. Así que mi doctor, pero muy buenos días y gracias por atender el llamado, mi brother. No, Tato, ya sabes, yo estoy encantado siempre de estar contigo a ti, aportar. Así como tú aportas tanto a la comunidad, me encanta también ser parte de tu proyecto y poder ayudarte con todo este asunto. Me encanta compartir temas de salud y que nos ayudan la mente de las personas, ¿no? Pues mira, te quiero hacer algunas preguntas, por lo menos un par de preguntas que no te mandé anteriormente. Y dije yo, a lo mejor lo agarro en curva al doc, ¿no? Porque pues siempre estás haciendo contenido para sumar a las personas, ¿no? Pero por lo menos yo no conozco todavía a profundidad parte de tu vida. A partir de que pues ya tuvimos un tiempo con nuestras familias y la verdad te agradezco mucho porque me interesa mucho estar cerca de ti y conocerte, no solamente por la parte profesional, sino porque se ve que eres una gran persona y eso es muy bueno, ¿verdad? Y yo trato de estar cerca de personas, ¿no? Entonces la pregunta que te quiero hacer, estimado doctor, es ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y qué hiciste para superarlo? Yo creo que han sido varios, no ha sido uno. Si le meto niveles niveles de incomodidad o de reto en la vida, híjole, he tenido varios. Pero te puedo resumir porque en todos se han repetido más o menos lo mismo, que han sido cambios en mi vida en cuestiones de actividades económicas o actividades de vivir en otro lugar o lo que tú quieras, y que el no saber gestionar una emoción me hizo entrar en procesos depresivos, pero que nunca se manifestaron como depresión, sino se manifestaron nada más como malas decisiones. Y esas malas decisiones me llevaron en bucles, y cuando me di cuenta que eran simplemente un tema de que mi mente no estaba operando bien para tomar decisiones, volver a salir de ahí fue retador, ¿no? Por eso es que a mí me gusta mucho el tema de la mente, del cuerpo, para poder entendernos como ser humano, porque son retos muy grandes. Y cada vez que he entrado en retos similares ha sido exactamente lo mismo. Vamos, que la primera vez pues fue un reto muy grande, porque ni siquiera te das cuenta que estás en un tema donde te
te deprimes y que no puedes salir de ahí, no piensas otra forma. Pero ya conforme vas entrando otra vez, que vuelves a entrar en un ciclo similar, lo detectas rápido y ya sabes qué hacer, ¿no? ¿Cómo es la mente depresiva? Y es todo un tema. Te voy a platicar, ¿qué podría estar pensando una persona que tiene depresión? Una persona que tiene depresión. Una persona que tiene depresión no escucha, no se deja ser ayudado. Normalmente son personas que se ensimisman, se encierran. Comienzas a ver todo feo, peludo y apestoso, ¿no? Todo está mal, todo está en contra tuya, no le ves solución a nada. Estás en una situación en la cual traes una apatía, o sea, nada te agrada, tienes flojera hasta para levantarte, te levantas y como que no proyectas a futuro, se te van los sueños. Es todo un rollo, o sea, y puede ser tan profundo eso que ya comienzas hasta con pensamientos de suicidio, de que ya me quiero quitar la caso vivir y todo, y hay gente que se la quita, ¿no? Entonces hay como diferentes niveles de profundidad en un tema depresivo y partiendo de una cosa que se llama distimia, ¿no? Que son personas que simplemente no están emocionalmente bien en ese momento, están tristes durante un ratito y luego se les quita. Pero después viene la depresión leve, moderada y luego severa, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene un tratamiento diferente y cada una de estas es un abordaje totalmente diferente. Pero sí es feo traer un pensamiento así. Te comento porque ayer en la noche me marca un muy buen amigo para decirme, oye, necesito que ayudes a un familiar porque su hija, que ya es adulta y que tiene un matrimonio, está encerrada en un cuarto, nomás sale para agarrar botellas de alcohol, sus hijos ni los ve, no quiere saber nada del marido y aunque está tomando medicamento controlado y está sumamente prohibido consumir alcohol, literalmente ella sale nomás para embriagarse y volverse a encerrar en el cuarto. Ya entró su marido, la encontró tirada por ahí. Entonces me hablan a mí y son esas llamadas bombero, ¿no? Obviamente lo atendí a esas horas pues porque es un buen conocido. Sin embargo, le pregunto yo a la pareja, que es con la que yo estaba estableciendo un diálogo, le digo, oye, ¿y qué te recomendó su psiquiatra? Que la interne inmediatamente en un anexo, en donde sea, porque tiene un nivel alto de riesgo de abandonar su vida, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Me dice a mí, no, pues le digo, pues atiende el llamado, le dije, de su psiquiatra. Yo creo que es el mejor lugar. ¿Y cuál es? El que sea. Le digo, ahorita estás en un tiempo en el que si la vas a canalizar, le dije, pues le mandé unos teléfonos, le digo, pero resguárdala ahí el tiempo que sea necesario. Y esa es la pregunta que te hago. Muchas veces cuando la gente ya está en ese nivel de riesgo por su depresión, porque ni siquiera están al pendiente de sus hijos, nada les importa, es mejor canalizarse a un lugar, un hospital psiquiátrico, etcétera, es un lugar más seguro para esas personas. Depende. Lo que pasa es que en psiquiatría, de las pocas urgencias, así realmente en psiquiatría, es el pensamiento suicida, el intento suicida. Eso inmediatamente se tiene que tomar acciones farmacológicas con su psiquiatra, internamiento, lo que se tenga que hacer, porque pues pone en riesgo la vida. De ahí en más, pues ya depende el nivel de problema que hay, ¿no? Tampoco estoy metido mucho en el tema de adicciones, ahí tú eres el experto, pero si en el tema de depresión, cuando llega una persona, por ejemplo, conmigo a consulta y yo le hago una escala de depresión, porque si ustedes se meten a internet, para que les quede cosas de valor, te metes a internet y pones escala de depresión de Jung, hay un montón de páginas de internet donde tú te hace preguntas y te dice, ¿cómo te sientes? Muy pocas veces, algunas veces, muchas veces, o la mayoría de las veces, de esta manera, ¿no? Entonces tú ya pones, no, pues la mayoría de las veces, pocas veces, etc. Y al final te da el test, te dice, ¿sabes qué? Traes un nivel de depresión tal. Te digo porque cuando comencé a trabajar yo fuertemente con el tema de los pacientes y comencé a desarrollar mi metodología de las 4 dimensiones, me di cuenta que la mayoría de las personas, bueno, todos los que desarrollan una enfermedad, siempre tienen 4 factores que intervienen y uno de esos son las emociones. Entonces me comencé a especializar en el tema de programación neurolingüística, es un máster en esa cosa de ahí, y luego por acá comencé a estudiar el tema de comportamiento cuerpo-mente, luego neurobiología, y comencé a estudiar un montón de cosas porque me di cuenta que tenía mucho que ver el tema de la mente, pero también tenía que ver el tema de la genética, también tenía que ver el tema de la nutrición y tenía que ver el tema de las emociones. De las toxinas, perdón. Entonces, en el tema de las emociones, es bien importante irte a profundidad de los problemas, pues.
irte a profundidad de los problemas. En, algo te iba a decir, pues por brincar al siguiente tema. Bueno, hazme la siguiente pregunta, porque ahorita me quedé con dos temas al mismo tiempo en la cabeza. Hay un término que he estado escuchando últimamente. Bueno, no últimamente, pero ya es como pues una tendencia que empecé a revisar tiempo atrás. No era muy común antes el tema de la biodescodificación. Pero de repente pues hubo algunos influencers o psicólogos de la mente y han estado pues publicando mucho contenido, ¿verdad? Creo que lo entiendo un poco. Sin embargo, esto que me estás diciendo, ¿verdad? Que tiene que ver con depresión, porque al final de cuentas la depresión pues viene a ser el resultado de Claro. algo que anda descompuesto, olvidado y puede ser un multifactorial, ¿verdad? Pero de igual manera nos podemos ir pues a todo, ¿verdad? La inseguridad, la ansiedad, el estrés, la vergüenza, el rechazo. O sea, son muchas cosas que a veces detonan en otras. ¿Qué opinión te da este tema de la biodescodificación y cómo lo podemos implementar en el día a día? ¿Cuál es tu valoración sobre eso? Mira, parte de los estudios que tuve también, estudié la metodología de las leyes biológicas del Dr. Hammer. La biodecodificación, uno de los que la hizo así como más pública, por decir algo, es Eric Corbera. Eric Corbera agarró la información que él ya tenía como terapeuta, agarró la información de Hammer, agarró mucha información, hizo su propia metodología e hizo una serie de egresados en el tema de la biodecodificación. En el tema buscando las raíces de los problemas biológicos en el cuerpo provocados Entender el pasado, que vienen de una emoción. ver el pasado para entender el presente, ¿no? O sea, ver lo que pasó ayer. Sí, hay temas ahí que yo tengo mis issues con ese aspecto. Yo te voy a decir qué es. Cuando el cuerpo humano va a reaccionar a emociones, siempre. Siempre. Haz de cuenta que es una emoción, son químicos. Y los químicos que vienen por un pensamiento, y ese pensamiento, ¿por qué se da de esa manera? Es porque tuviste una experiencia previa. Esa experiencia previa te da ese razonamiento. Sabes que yo cuando me la acerqué ahí me quemé porque estaba rojo. Ahora cada vez que veo algo rojo me acuerdo y me vuelvo a sentir lo mismo. Son químicos, pues. Nada más que los químicos te duran nada más unos minutos, unas horas en el cuerpo, pero si se prolonga mucho tiempo, después eso va a ser un problema. Y hay personas que se le van pensando de eso y está en el cuerpo liberando el químico y después el cuerpo demanda el químico y aunque no piense en eso, me hace que yo lo piense. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Entonces en el tema del doctor Hammer específicamente, él se dio cuenta que había emociones, había situaciones que dependiendo cómo interpretara la situación la persona, se iba a manifestar en el cuerpo. Y esa manifestación en el cuerpo se daba, ante los ojos de la medicina tradicional se ve como la enfermedad, pero ante los ojos de la medicina biológica se ve más como un programa biológico de supervivencia. O sea, es algo que se te activó en el cuerpo, que se interpreta como enfermedad, pero no es otra cosa más que una reacción de tu biología por mantenerte vivo. Y te voy a poner un ejemplo y yo te voy a entrar al tema que me dices. Una persona que, no sé, pierde un hijo, ¿no? Un papá pierde un hijo. Entonces, es un impacto emocional muy grande. Ese impacto emocional muy grande tiene tres características para que ese impacto emocional pueda activar un programa biológico que se interpreta como enfermedad. Uno es que fue una emoción intensa, te agarró de sorpresa y decidió vivirla en soledad. O sea, no decírsela a nadie, se la tragó literalmente y cargó con esa emoción. Bueno, esas tres características se ven en que una emoción pueda activar el sistema nervioso de tal manera que te mete en hay dos formas, el sistema nervioso hay dos formas de manejarlo, el simpático y parasimpático. O está activado o está desactivado, por decir de una forma muy simple. Entonces, cuando una persona tiene un impacto emocional, se estimula el sistema nervioso, específicamente de ciertas partes del cerebro que están relacionadas con ciertos órganos. Entonces, cuando se activa esa parte del cerebro, activa biológicamente el órgano y el órgano se va a manifestar con una funcionalidad más acelerada. Por ejemplo, el caso de la persona esta, al señor entonces, ¿qué ve?
se activa tiene estas características de emoción. Hay una estimulación en la parte del cerebro que tiene una correlación con los testículos. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan los testículos a tener una hiperfuncionabilidad, dependiendo la capa embrionaria de dónde está, es un tema ya muy técnico, es o se genera una úlcera o se genera un tumor. Entonces comienza a crecer una tumoración en el testículo. Entonces, a los ojos de la medicina convencional pues eso está mal, me explico, no debería porque lo que tú quieras ordenes y mandes, pero la explicación biológica, arcaica, o sea, algo muy, muy arcaico en el cuerpo humano es el señor con el dolor que tiene por la pérdida del hijo, su biología interpretó que debería de fabricar un nuevo hijo. ¿Me explico? Es un tema arcaico, pues es un tema biológico. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Comienza a crecer, comienza a haber funcionalidad en un órgano que no debería haber esa funcionalidad y comienza a haber un crecimiento. Y un crecimiento de células desmedidas se le conoce como tumor, incluso hasta cáncer. Entonces, por eso hay una correlación entre la emoción y una aparición biológica. Aquí hay un tema que eso es lo que ahorita preguntaba sobre qué onda con la biodecodificación y todo este tema. Hay personas que sufrieron traumas, este caso te lo puse muy, muy básico, ¿no? Pero hay personas que sufrieron traumas y no se acuerdan. Hay personas que tienen traumas desde la gestación, traen traumas recién nacidos, traen traumas, puede ser un caso, no sé, de un niño chiquito que cuando estaba bien bebito fue abusado. Pues nadie dijo nada porque, pues qué vergüenza la familia, que a ver si un pariente, lo que tú quieras, y todos se callaron. Entonces, obvio el niño no recuerda nada, ¿me explico? Pero crece y de repente crece con un cierto comportamiento, ciertas emociones, que no sabe por qué se quiere autodestruir, ¿no? Y es donde comienza a cortarse, comienza a drogarse, porque no sabe por qué se siente mal, se siente sucio, yo qué sé. Pues no tiene explicación, porque dicen, pues es que, ¿cómo? Bueno, resulta que te sientas con un biodecodificador y de repente comienzan a platicar del tema y a ver, que hay ciertos patrones que se repiten subconscientes que pueden decodificar eso, ¿me explico? Y pueden llegar a ser el momento donde lo llevan al momento de este niño que fue lo que le sucedió, ¿no? Sufrió una... Resulta que el niño no sabía eso, no se acordaba de eso y de repente tiene un flashback y se acuerda. Aquí hay un tema. Cuando yo he preguntado, por ejemplo, en biodecodificación, a biodecodificadores, bueno, ¿y qué sigue? ¿No? Ya le llegaste al tuétano del problema. No, es que dice el maestro que nomás hay que hacérselo evidente y solo el cuerpo, la persona lo va a resolver. Y ahí yo tengo totalmente una discrepancia, porque imagínate una persona que no sabía que le sucedió eso, ¿no? Que nomás sabía que estaba este rollo. Tiene la situación donde se le hace evidente esa situación que te acabo de decir. ¿Qué hace con ella ahora? Entonces, si no está con un profesional en esa área, no le da el proceso de acompañamiento hasta que resuelva y acomode en su lugar esa emoción. Porque ahora que va a ser, ya le sumaste un trauma más a algo que ni se acordaba. Un odio, Un un y enojo. ay, pues entonces los metes en una bronca mayor, pues. Pero entonces lo dejas ahí herido, yo lo llevo como venadito herido, ¿no? Pues le pones ahí un flechazo y ahí andan. Entonces los tienes que hacer todo un proceso de acompañamiento con gente profesional, gente que sabe lo que está haciendo hasta que resuelva. No nomás puedes hacerle evidente y de repente yo veo a personas que tienen eventos, ¿no? Masivos y la gente dice, no, es que a mí me pasó esto y los exhiben pues ahí, es que esto es por esto y cuando estaba chiquito esto y acuérdate, tuviste, no, pues sí, y los dejan ahí en el público. Esas personas pueden entrar en un shock traumático, pues, porque ese es otro tema, es un shock traumático. Lo metes en un shock traumático, no lo sacas de ahí, es un problema. Es un problema porque le estás dejando algo que lo resuelve una persona que nunca lo había podido resolver, que ni sabía que lo tenía. Entonces, automáticamente, si una persona va a entrar decide llevar un tipo de acompañamiento a esa naturaleza, tiene que agarrarse con una persona profesional que lo acompañe en todo el proceso y que utilice todos los diferentes profesionales alrededor de él para poder brincar al siguiente nivel y poder dejar atrás ese tema. La cosa aquí se trata de que no es que se te va a olvidar el trauma que tú tienes,
Se trata de que el trauma que tú tienes ya no te genera una emoción, porque la emoción es lo que te genera el problema, pues. Porque ahí traemos colgada la emoción toda la vida, el cerebro está hiperestimulando, te sientes, no puedo dormir, todas las pupilas dilatadas, me dan taquicardias, me dan ataques de pánico, no sabes ni de dónde viene, pues viene muchas veces de eso. Ja, está bien profundo, ¿no? Yo lo veo mucho en las personas con las que convergemos, trabajamos, dialogamos. Y he tratado de entender que el trauma es como un dolor emocional que va persiguiendo a los individuos y en determinado momento pues uno busca explicaciones de por qué dañan su cuerpo con drogas, con un flagelo, con lo que tú quieras, porque al final de cuentas no es un tema de conocimiento sobre lo que está introduciendo a su cuerpo. La mayoría de la gente sabe que si se corta es mal. La mayoría de la gente sabe que una droga o una sustancia toxicológica pues lo va a dañar. El problema es cuál es la motivación genuina para llegar a ese punto. Una infelicidad, una inseguridad, una influencia, un problema de identidad, la ignorancia. ¿Dónde está el problema, no? Y yo comparto mucho lo que dices porque es muy común que utilizan a las sustancias como una anestesia emocional. No sé por qué traigo este dolor o este recuerdo o esta insatisfacción que no sé lidiar con ella, pero cuando tomo, cuando esto, cuando lo otro, la verdad, me quito un peso de encima. Y efectivamente, ¿no? La sustancia temporalmente, pues te quita ese peso de encima. El problema es que, pues, agarras esta muleta para estar caminando día a día y al rato pues te está pidiendo cada vez más, estás programando a tu cerebro para esta ingesta adictiva y al rato no lo puedes controlar, ¿no? Es que pasa es que hay que entender que hay dos tipos, estamos hablando una sola manifestación de dos orígenes diferentes. Y si uno no tiene claro de dónde viene el origen, de repente es cuando comienza a batallar. ¿A qué me refiero? Llega una persona que trae un trastorno de cualquier naturaleza emocional. Hay dos posibilidades. O lo activó un desajuste bioquímico del cuerpo y del cerebro, o lo activó un problema emocional, un problema mental. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Ajá, la mente es la información y el cerebro pues es el órgano, ¿no? Es el órgano que procesa bioquímicamente todo lo que está pasando allá adentro. El tema de la emoción, la emoción es un descargas bioquímicas, pero la mente es como la bola de recuerdos que tenemos ahí, que vienen acumuladas de mucho tiempo, ¿no? Desde antes de nacer, incluso tenemos recuerdos o gustos de nuestros ancestros, pues. ¿Saben? Que yo veía, por ejemplo, en mi mamá, en mi hija chica no había convivido con mi mamá, y mi mamá, yo me acuerdo toda la vida que de chica agarraba el pan Bimbo, ¿no? O el pan y le quitaba las orillas y hacía un sándwich, pero siempre le quitaba las orillas. No sé, o sea, es un tema, una manía, ¿no? Mi hija chiquita, nunca había convivido con ella, yo jamás había hecho eso, hacía lo mismo de chica. Entonces, buscando un poquito en el tema de información, se sabe perfectamente bien que hay una memoria celular. A las personas que los trasplantan, que le ponen el órgano de otra persona, se sabe que se trae recuerdos de la otra persona. Se trae recuerdos, trae todo eso. Entonces, en el tema esa memoria celular que hay, pues también tenemos recuerdos o sentimientos o gustos, ¿no? Que viene de alguien más. Bueno, entonces una cosa es la mente y la otra cosa es el cerebro. Entonces, si tú tuviste un shock traumático, emocional, primero viene de la mente, ¿no? Viene una enfermedad del alma que se decía antes, pues, que es lo mismo, la mente y el alma, pues. Entonces, pum, viene un shock traumático porque estás experimentando algo que en base a tus creencias, a veces lo vivido, no es correcto. Entonces, ¿qué pasa? O lo interpretas como injusticia, o como dolor, o como abuso, o como asco, o como sea, esa interpretación. Bueno, aunque sea un tema que está en el aire, por decir algo que es la mente, se puede activar biológicamente, como te lo expliqué ahorita. Entonces, ¡pum!, se comienzan a liberar los químicos. Entonces, ese montón de secuencias de químicos liberándose, en un principio quizás es extraño para la persona, pero como la persona está rumiando el recuerdo, esa rumiación del recuerdo está libera y libera químicos. Entonces, llega un momento que el cuerpo se vuelve adicto al químico, de sentirse inútil, de sentirse con dolor, de sentirse pobreciteado, le digo yo, no existe esa palabra, pero, ay, pobrecito, pobrecito. Entonces, ¿qué pasa? Se mete en situaciones
que lo hacen sentir igual. Entonces, de repente, ves a una persona, bueno, ¿por qué siempre se agarra a un marido golpeador? Porque su bioquímica ya le está pidiendo sentir esas emociones raras. Pero ¿cómo una persona en su sano juicio va a buscar a una persona que lo está golpeando? No es en su sano juicio, es un tema subconsciente. Son patrones repetitivos subconscientes. Nadie en su sano juicio se hace harakiri, pues. Pero ¿qué pasa? Yo necesito volverme a sentir otra vez pues como que reprimido, golpeado, lo que tú quieras. Entonces voy y busco un patrón donde me busco curiosamente, oscilo en donde me encuentro a otra persona que me maltrate. Y si no es otra persona, pues busco que mi hermano me maltrate, o Que busco el hijo, que el mi marido. hijo me maltrate, o busco que alguien más me maltrate. Y dices, pero ¿cómo va a ser posible? Es que así es el cuerpo. El cuerpo demanda bioquímicamente sustancias y si no las está sintiendo, busca cómo meterse otra vez en ese patrón de como sea para volverla a sentir. Yo te entiendo a la perfección, es un patrón de comportamiento inconsciente y esto es bien común en los familiares de drogodependientes y todas las, por ejemplo, las que son hijas de alcohólicas, todas te lo dicen. Yo en mi vida quería volver a ver a mi papá o relacionarme con alguien, con mi papá. ¿Y con quién terminaste? Mi esposo es alcohólico. Se casó con su papá. ¿Me explico? Se casó con su papá, se casó con la persona que no quería ser, pero es parte de un patrón. Y si uno no hace evidente y no sabe que tiene ese patrón, lo sigue repitiendo. Ahora, ahí es donde entra el tema de las neuroemociones. Bueno, ya te estoy haciendo evidente, ¿no? Ya te dice evidente que te estás casando con esa figura que no querías de tu papá, te casaste exactamente con la misma. ¿Qué vas a hacer? Y ahí es donde entra el conflicto. ¿Por qué? Porque ya está casado, ¿me explico? Porque ya entran otras cosas y no hay un proceso de acompañamiento, porque no es tan sencillo como decir, pues ya sí es cierto, me casé con mi papá, pero en otro hombre, ¿no? O sea, entonces pues no, lo voy a mandar a la goma, pero ya hay 8 chamacos. Entonces, ¿y quién me va a mantener? Y comienza un rollote, pues, entonces se generan más conflictos emocionales y no se termina de cebrar ese asunto. Híjole, qué tremendo, es como salir de un río para entrar en un océano, ¿no? Y claro, ahí para dónde agarro, ¿no? ¿Para dónde agarro? Y por eso por eso a mí me gusta mucho el autodescubrimiento. Cuando las personas comienzan a leer libros, escuchar audios, y comienzan a entender cosas, ¿no? Comienzan a entender cosas. Y poquito como que van deshebrando la madeja y comienzan a acomodar su vida poco a poco conforme lo van entendiendo. El riesgo que hay muchas personas de que comienzan a autoentrenarse y se confunden. Por ejemplo, me ha tocado ver casos de personas que comienzan a leer, se inventan, no sé, 50 libros, 60 libros en un año de desarrollo humano y de negocios. Y son chamacos, ¿no? Y de repente terminan de leer todo ese montón de libros y todo y piensan que ya saben todo. Y entonces les falta toda la experiencia del mundo, pero tienen toda la teoría y se comienzan a meter en temas de tomas de decisiones a su futuro y nadie tiene la razón más que yo porque ya leí todo y no se deja ser ayudado porque de repente comienzan a proteger su estancamiento con su inteligencia. Y proteger tu estancamiento con tu inteligencia, de ahí nadie te va a sacar, porque nadie es más inteligente que tú. Pues tu misma inteligencia lo utilizas para autoquedarte donde estás, pues, y tener siempre la razón. No, pues ahí quedan. Entonces, de repente también existe, yo le llamo el empacho de conocimiento, ¿no? O los inteligentes tontos, ¿no? Pues sí. Prácticamente. Son sí. muy inteligentes, ¿verdad? Son muy inteligentes intelectualmente o su cociente intelectual, pero muchas veces no saben quedarse callados, ¿no? No saben cómo tratar, cómo amar, cómo pensar, cómo perdonar y pues quedas donde mismo. Fíjate que es bien interesante este tema de la frase que mencionaste, la voy a utilizar en un subtítulo, me casé con mi papá, porque qué tan común es eso. Yo leí en un libro de un cuate que se llama Kevin Lehman, que dice, sé el papá que tu hija necesita. Y pues yo, el título muy bueno, lo agarré. Y ahí decía que mi hija va a elegir a un hombre muy parecido a su papá. Y si ella observa que yo le grito a su mamá, que yo no la trato bien, que yo un día estoy en la casa y otro no, la figura de un hombre yo se la estoy modelando. Y cuando un hombre el día de mañana la trate así, le hable así
o la denigre o no la respete, ella posiblemente lo va a normalizar porque ella está entendiendo que la figura de un hombre es como su papá. Claro. Pero de igual manera, si ella me ve que yo soy romántico con su mamá, que yo protejo a su mamá, que yo cuido a su mamá, que yo la dignifico, que yo le pido perdón a su mamá cuando me equivoco, ella el día de mañana que le llegue un hombre con estas características, ella puede decir, no, espérate, los hombres no son así, porque mi papá no era así. Entonces, a mí me ayudó a entender que yo soy el estándar y el punto de partida de mi hija, esperando que no tenga 5 minutos de tonta, que todos lo tenemos, y elija y se enamore pues de alguien que no le va a traer un beneficio a su vida, que eso nos puede pasar y les puede pasar a todos, pues, ¿no? Y es lo que queremos los papás, pero es bien interesante este tema de como que, bueno, al final de cuentas somos un resultado de todo, ¿verdad? Y ahí podemos brincar a un tema que tú manejas muy bien, que es la epigenética. La epigenética, al final de cuentas, doctor, ha venido... No quisiera utilizar el término desmantelar el concepto genético, pero cada vez más lo suprime más, ¿no? Yo me acuerdo que antes muchas cosas eran genéticas. Llegabas con un doctor general, es genética, es genética, es genética. Ahora, pues los estamos empujando que por lo menos te pregunten qué comiste ayer, cómo te sientes, no nomás que llegues y que órale, ahí está el medicamento y vámonos, ¿no? Como que ahora los médicos pues tienen que ahondar como tú más profundamente en otras dimensiones, como tú lo llamas. Pero este tema de la epigenética en el día a día, doctor, viene a enseñarnos que somos el resultado de muchas cosas, no solamente de quien nos parió. Y en el día a día, aquí, a mí ¿qué me va a ayudar a entender al final de cuentas esto, doctor? Que mi estilo de vida es el que me va a pues, proyectar una salud o una enfermedad al final del día. La genética es antes como se utilizaba mucho, bueno, todavía, ¿no? Es estrés, es por estrés, ¿no? Era el saco que todo lo cabía. No sabían qué estaba pasando, es por estrés y tómese esta pastilla, ¿no? Y ya. Y ahorita ya se ha desmenuzado de tal manera de que se sabe exactamente de qué emoción viene, qué problemas hay, ¿no? En el tema de la epigenética y la genética y todo este tema es bien apasionante, a mí me apasiona mucho, porque cuando yo descubrí que las personas desarrollaban enfermedades en cuatro dimensiones y una de esas era la genética. Entonces, no, en aquel entonces, cuando yo di con eso, no había mucho por dónde, más que mandar a hacer estudios de genética carísimos a las personas y aún así la información era muy escueta, pues. Después comienza todo el tema de la epigenética, el doctor Bruce Lipton comienza a hablar muchas cosas con respecto a cómo nosotros podemos modificar la expresión de los genes. Y ahí de repente a mí me genera una confusión. O sea, ¿cómo? ¿Me cambio los genes? ¿O cómo está el rollo? Y salir de la victimización y la culpa de que es que así era mi papá, así era mi mamá, ¿no? Exacto. Entonces, se sabe ahorita que la mayoría de las enfermedades por mutaciones genéticas son muy poquitas, en porcentaje son muy poquititas. ¿En cáncer? ¿4%, 5%? 5%, depende del tipo, ¿no? Pero el 5% por ahí. O sea, hay que entender primero qué es la genética, porque hay mucha gente que no sabe ni exactamente qué es la genética. La genética es el manual de operaciones que tiene cada una de tus células. Es un manual, es un libro. Es un manual de operaciones que viene con un montón de letras ahí y ese manual operativo le dice a cada célula qué debe de hacer. ¿Y cómo sabe qué hacer la célula? Porque resulta que cuando naciste se abrió en una hoja determinada ese libro, en una página determinada, y en esa página determinada decía, así se hacen los cabellos. Entonces vas a producir cabello. Tu célula de la piel de la cabeza, tu función es producir cabello. Entonces vas a demandar de estas sustancias y vas a producir estas sustancias y esa es tu función. Pero así también es con los neurotransmisores en el cerebro, así es también con las hormonas en los ovarios, etc. Entonces, cada célula, su función es producir proteínas. Entonces, el manual de operaciones para la producción de las proteínas de nuestro cuerpo, pues se llama código genético. Ahora, ese código genético tiene una escritura y es igual, entre comillas, en todos los seres humanos. Por eso es el código genético humano. Tus códigos genéticos y mi código genético son los humanos, son el mismo. Nada más que hay pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones pueden ser de dos tipos. Una es que en lugar de que la secuencia de las letras del escrito de la página sean igualitas tuya y mía, haya pequeñas variaciones. Y esa pequeña variación hizo que tú tuvieras pelo y yo no. Hizo que tú fueras más alto y yo no. Esas pequeñas variaciones, eso es por un lado. Esas cuando son variaciones que son muy grandes
o en ciertos lugares determinados hacen que una persona tenga una enfermedad como síndrome de Down, por ejemplo, donde es muy evidente el cambio. Pero también hay mutaciones donde se cambian esas estructuras, pero son tan pequeñas, pero son en tantas personas que se ve hasta cierto tiempo medio normal. Y eso se llaman polimorfismos. Es esas pequeñas variaciones que lo tienen un montón de personas, pero no se ven evidentemente. Pero resulta que bioquímicamente en mi cuerpo sí se ven. Sí se ven. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mal funcionamiento, está mal tengo esa mutación ahí y está movida esa letra donde no debe estar, y en lugar de fabricar la sustancia que debería de fabricar para que no se oxiden mis arterias, resulta que no se fabrica, entonces mis arterias se oxidan más rápido de lo normal. Okay. Entonces se comienza a oxidar más rápido de lo normal. Entonces, si se oxidan mis arterias más rápido de lo normal, va a haber mayor cantidad de homocisteína, mi cuerpo va a comenzar a producir más placas de ateromas. Entonces resulta que esa es la famosa herencia de que es que mi abuelo se murió de un infarto, mi papá se murió de un infarto y yo me muero de un infarto. No, a ver, espérame. Sí puedes tener esa predisposición genética a que no produzcas esa proteína, ese polimorfismo se llama, pero también se sabe que cuando está movido ese gen, tú no estás produciendo una sustancia correctamente bien, pero resulta que si tú tomas ese tipo de alimento de una forma determinada, lo vas a hackear y vas a hacer que funcione mejor. Y yéndonos al tema de las emociones, hay un polimorfismo, el MTHFR se llama, y el MAO es otro polimorfismo, son dos genes, que hay gente que son eternamente deprimidas. Sí, son eternamente deprimidas o son inmediatamente entran a problemas neurodegenerativos. Y dices, bueno, ¿por qué? Si la persona se alimenta bien, si no tuvo traumas en su casa, ¿por qué siempre está deprimido? Bueno, porque puede ser que como tiene mal el gen MAO, tiene mal el MTHFR, esa persona no utiliza correctamente bien la vitamina B12. Entonces, por más vitamina B12 que esté comiendo en los alimentos, no se metila. Es un término médico. Entonces, si no hay metilación, no se utiliza. Entonces, de repente, aunque esté consumiendo esos suplementos, no le carbura bien acá arriba, la bioquímica no se da, no se producen los neurotransmisores que se deben de producir. Entonces, en el caso del MAO, no se produce serotonina. Entonces comienza a batallar con depresiones crónicas, biológicas, que no tienen nada que ver con un tema traumático, es un tema genético. Es por eso que puede asistir años al psicólogo, y si el psicólogo no detecta una insuficiencia de vitamina B12, pues ahí va a estar toda la vida porque no la produce. Sí, de hecho, puede tener niveles elevados de vitamina B12 en sangre, puede tener niveles elevados, pero su genética, la célula, no lo procesa porque genéticamente está inhabilitada para hacerlo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué se hace con esos pacientes? Lo tomas predigerido. Por ejemplo, en lugar de tomar cianocobalamina, ¿no? Tomas metilcobalamina. O sea, ya va como predigerido, ya se sabe eso, pues. O la típica, la señora embarazada que toda la vida hizo caso al ginecólogo, se tomó sus vitaminas, hizo todo correcto. Y resulta que el niño le sale con un problema neurológico ligado a una deficiencia de ácido fólico, como espina bífida, por ejemplo. Entonces dice, bueno, ¿cómo pudo pasar eso? Si yo me alimenté bien, yo tomo bien, o sea, todo bien. Sí, pero resulta que tenías ese gen mutado, ese polimorfismo, y resulta que el MTHFR no jalaba. De hecho, en últimos estudios, yo hago colaboraciones con laboratorios de genética, y de repente, más de la mitad de la población, en lo que yo he visto en México, tiene mutado ese gen, no procesa correctamente bien el ácido fólico y la vitamina B12. Entonces, imagínate. Y esas personas van a ser deprimidas. No necesariamente, porque hay otros factores que intervienen, pero podría decir que tienen mayor riesgo. Y la recomendación ahí es que estén bajo este tratamiento médico el resto de su vida. Más que tratamiento médico es, si una persona se hace un estudio genético y en el estudio genético le sale ese polimorfismo, quizás esa persona no tiene nada, no siente nada, está deprimido ni nada. Pero el hecho de saberlo te pone antena paradita porque eres más proclive a tener cierto tipo de padecimientos. Y si de repente comienzas, ¿sabes qué? Es que como que me siento muy cansado y me estoy alimentando bien, pues quizá en este momento necesitas dar ese puchón, y en lugar de llevar tratamiento médico, es un hábito correcto,
Porque al final de cuentas yo le apuesto más a los hábitos que los tratamientos, pues. Porque un cambio de hábito corporal y un cambio de hábito mental te da una calidad de vida superior. Y en este caso de estos que subtitulas eternamente deprimidos, ¿cuáles serían los ajustes en su estilo de vida diario que tendrían que hacer? Lo primero es, obvio, dejar de consumir cualquier sustancia que esté afectando el sistema nervioso, ¿no? O sea, estamos hablando de alcohol, drogas, o sea, ¿por qué? Porque de por sí ya traes el gen botado ahí y luego todavía le sigues metiendo, pues va a ser más Todos los difícil. depresores. Todos los depresores, hay que quitarlos, porque sabemos que tenemos ese tema ahí. La otra es ayudar y hacer ayunos. Hacer ayunos. Por eso en las antigüedades de todas las culturas siempre te dicen, los ayunos permiten que haya ciertos fenómenos en el cuerpo de recuperación de ciertas estructuras. No me quiero meter muy profundo, pero cuando tú entras en periodos de ayuno te ayuda a que el código genético comience, bueno, que las células, la parte del generador de energía de las células, la mitocondria, se regenere. Y el cerebro está lleno de mitocondrias. Entonces, si tú no tienes suficientes mitocondrias, no hay energía suficiente en el cerebro y en los músculos y en el corazón vas a tener problemas. Si tú estás en ayuno, comienza un proceso de regeneración. Y también comienza a haber un tema muy interesante, porque cuando uno entra en periodos de ayuno, ayuda a destruir unas células que se llaman zombies o células senescentes. Entonces, cuando las células normalmente tienen la función, fabrico cabello, fabrico hormona, ¿no? Y esa es mi función. Y de repente, pues resulta que ese gen se manifestó más, porque cuando tengo un polimorfismo, no quiere decir que tengo un polimorfismo y ya no puedo hacer nada. No, puede ser que estés teniendo un hábito correcto y ese gen no se esté haciendo manifiesto como para causarme un problema, ¿no? Entonces puede ser que ese gen no me esté dando problema ahí, pero resulta que al tiempo comienzo a hacer de las mías y comienza ese gen, ahora sí a manifestarse el mal funcionamiento. Entonces, cuando comienza a pasar eso, comienzo a tener sintomatología y ahí es donde me puedo ir escarbando. Bueno, el caso es que cuando no comienza a funcionar bien mis células, se comienzan a envejecer, adentro está un generador de energía. El generador de energía, por decirlo de alguna forma metafórica, es como de carbón. Entonces hay que estarle poniendo paladas de carbón para que el fuego genere energía y la célula esté viva y pueda producir las proteínas que tenga que producir, llámese hormonas, neurotransmisores o lo que sea. Entonces, cuando está nuevecita la célula, pues no sale una chispita por ningún lado porque está hermético esa cosa, pues. Pero van envejeciendo las células por los abusos, por lo que te acabo de decir, y de repente comienza a aventar chispitas ese generador que no debería dejar de salir chispas, y al rato es un chispadero por ahí adentro de la célula y luego la revienta y la mata. Entonces, hay células que se mueren, ¿no? Que por esa chispa se llama oxidación. Se comienzan a morir y comienzan como a envejecer y dejan de producir lo que deben de producir, y en su envejecimiento dentro de la célula se comienzan a comportar como si fueran zombies y comienzan a liberar químicos inflamatorios, proinflamatorios. O sea, no producen lo que deben de producir y nomás están produciendo puros problemas. Ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? Están produciendo puros químicos inflamatorios ahí, y ahí está toda senescente, y a esas células se le llaman células zombie. Entonces ahí están las células zombie, ¿no? Causando problemas, envejecidas, por abusos del cuerpo, por faltas de nutrientes. Resulta que cuando tú te metes en periodos de ayuno, las destruyes. Las destruyes. O sea, ¡pum!, comienza a disminuir la cantidad de células senescentes, entonces comienza un proceso de medicina de antienvejecimiento, entonces comienza a haber cambios de antienvejecimiento en tu cuerpo porque se quitan esas proinflamatorias, que cuando una célula está inflamando, puede deteriorar el órgano y puede dar un hígado cirrosis, por ejemplo, pero también puede mutar la célula y puede ser un cáncer. Qué interesante. O sea, el ayuno es el espacio donde le permitimos a todo nuestro organismo recuperarse, autorregenerarse, autosalvarse, fortalecerse. Es como un periodo donde no le damos chamba, no le metemos alimento y el cuerpo solo empieza a repararse. De ahí proviene este término, doctor, de la autofagia, que la autofagia es el proceso en el cual cuando ya el organismo tiene alrededor de 16 horas sin recibir alimento, automáticamente empieza a reparar sus células dañadas por el estrés o por los malos hábitos, se regenera y empieza como una sanidad celular automáticamente, que por ahí escuché que se le llamaba autofagia. Sí, el doctor Osumi Onori le dieron el premio Nobel en 2016 por haber descubierto que las células que comenzaban a envejecer, las células sanas, se las comían. Y
reciclaban el material para fabricar células nuevas. Entonces, eso se llama autofagia, cuando te autocomes. Entonces, las células, eso lo vio en tema de laboratorio, pero en la actualidad y de una forma práctica, se sabe que cuando uno entra en procesos de ayuno, por ejemplo, hay formas de lograr lo mismo. Uno es el ayuno, ahorita te voy a decir la otra. Generas una cosa que se llama autofagia, pero de la mitocondria. Y ahorita te voy a decir por qué es tan importante la mitocondria. La mitocondria, se come la mitocondria vieja y se fabrican mitocondrias nuevas. Y la mitocondria es el generador eléctrico, energético de la célula. Y las enfermedades crónico-degenerativas son, muchas de ellas, por falta de energía. Entonces, simplemente el tema del cáncer, el doctor Seinfeld, por ejemplo, él agarró el trabajo del doctor Otto Wilber, premio Nobel de Medicina, y se dio cuenta que las células que tenían cáncer estaban en un medio ácido, le faltaba oxígeno, se alimentaban de pura glucosa, era una célula ineficiente, y que si tú le metías más glucosa, pues comenzaba a trabajar más, se multiplicaba más rápido esas células. Entonces, de ahí nació el efecto Wilber que se utiliza en tema de oncología, donde las personas que le entienden este tema dicen, ¿sabes qué? Pues glucosa no, azúcar no, porque pues puedes acelerar el proceso y realmente eso se genera. Aparte, el cuerpo libera más cantidad de insulina y la insulina también es un factor de crecimiento para que haya más vascularización. Entonces, bueno, no el azúcar. Entonces, el doctor Seinfeld agarra el trabajo del doctor Otto Wilber y dice, bueno, la medicina dice que el cáncer es provocado por una mutación genética. Bueno, entonces voy a hacer un experimento. Voy a agarrar dos células, voy a agarrar una célula sana y una enferma, una con cáncer y una sin cáncer, y voy a hacer un cambio de núcleos, ¿no? Voy a poner el código genético de la sana a la enferma y viceversa. Entonces, en teoría, a la que le voy a meter el código genético enfermo de cáncer y la célula es sana, pues la voy a transformar en cáncer, porque esa es la teoría. El doctor lo hizo en laboratorio y no sucedió así, la célula se murió. Entonces, pues no funcionó. Y luego agarró células y les quitó el núcleo y dijo, pues se van a morir. Y no, las células siguieron vivas, sin núcleo, sin código genético, pues. Entonces, después dijo, bueno, entonces, si el doctor Otto Wilber dice que es un tema metabólico, entonces voy a cambiar las mitocondrias. Las mitocondrias son como unos frijolitos adentro, ¿no? Agarra las mitocondrias de la célula cancerosa y se la mete a la célula sana y hace lo contrario, ¿no? Y lo que sucede es bien curioso porque la célula cancerosa que le pusieron mitocondrias buenas se muere. Pero la célula sana que le pusieron las mitocondrias de la célula con cáncer se transforma en cáncer. Entonces ahí es donde el doctor Seinfeld que la clave era la mitocondria. La mitocondria es un tema metabólico, pues. Entonces, así de importante es el tema de la energía dentro de la célula, es lo que te quiero decir. Entonces, si tú entras quieres hacer un proceso de ayuda a tu cuerpo para una limpieza, que es lo que estamos algo preventivo, por eso todas las culturas te decían de una forma empírica, ¿no? Hay que hacer ayunos. Por eso se fue Jesús 40 días y 40 noches en ayuno, pues. O sea, yo me imagino que su parte biológica se lo estaba pidiendo para que se reparara. Entonces, en los estudios de medicina natural, de naturismo, hay terapias de ayuno, monodietas o terapias de ayuno. Entonces, cuando tú estás en periodos de ayuno, activas una señalización celular genética que se llama mTOR. Para la gente que está viendo médicos, que te ven médicos, bloqueas el mTOR y lo que sucede es que se comienzan a comer las celulitas, las enzimas, desbaratan las mitocondrias viejas y fabrican nuevas, sanas. Entonces, por eso una persona que hace ayuno se siente con mucha energía y mucho enfoque. Más creativo me he sentido yo. Bueno, es por eso, pues por el enfoque, ¿no? Tú puedes producir mucha energía, tu cerebro comienza a optimizarse, bajan las cargas tóxicas de tu cuerpo, la comunicación intercelular se da, entonces comienzas a ser más claro en tu visión. Entonces, esa es una. La otra, hay suplementos, hay vitaminas que ya se saben que cuando tú mezclas ciertas sustancias, también haces el mismo fenómeno, o sea, bloqueas el mTOR y regeneras la mitocondria. Nada más que no tienes el beneficio de dejar al cuerpo descansar y que el cuerpo comience a drenar, ¿no? Entonces, es nada más qué es lo que uno quiere hacer. Qué interesante, muy interesante. Yo conocía el término de la autofagia, había leído al autor que ganó el premio Nobel y se me hacía muy interesante, pero creo que lo has hecho magistralmente. Doctor, hay algo muy importante. En redes sociales, muchísimo motivador
habla mucho de hablarle al inconsciente, ¿no? O sea, este tema de levántate en la mañana y di voy a ser rico y voy a ser rico y voy a ser rico y las cosas van a empezar a conspirar a tu favor, ¿no? Hay algunos cuates que yo respeto mucho, que son muy buenos motivadores. Está el caso de Brian, bueno, algunos por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que ellos comunican es que el inconsciente no sabe si lo que estás diciendo es verdad o no y automáticamente lo cree y se programa. Y si se programa el inconsciente, conscientemente vas a empezar a operar de una manera distinta, ¿no? De ahí vienen estas partes de las declaraciones, que te autonombres, que te autodeclares cosas. Y dice que llega el momento en que todo eso se convierte en una verdad. La pregunta que te hago es, ¿tú consideras que se puede programar el inconsciente? Sí. Sí, está demostrado científicamente, no es un tema de creencia, ¿no? Hay mucha información científica al respecto. En cómo tú puedes reprogramar tus conductas a través de reprogramar el inconsciente. Y eso es por tema de repetición. El doctor Dennis Wesley, él todavía está vivo, es un psiquiatra, es un psicólogo, que este doctorado, trabajó para el ejército de los Estados Unidos y para la NASA. Él tiene varios libros, Psicología del Ganador, etc. Él entrenaba mentalmente a los astronautas del proyecto Apolo y entrenaba mentalmente a los atletas olímpicos. Y en sus libros tiene mucha investigación al respecto de eso, cómo los hacía que mentalmente hicieran todo el proceso. Sí, todo el proceso, tanto los atletas como los astronautas. Y él se dio cuenta que la única forma de poder hacer que tu consciente de forma automática hiciera cosas era programando el subconsciente. Y la única forma de programar el subconsciente es la repetición, no hay otra forma. O sea, no hay otra forma. Si tú dices, no, es que si yo leí el libro, sí, pero ¿lo ejecutaste? O sea, hiciste la repetición de... No, entonces no te funcionó. Porque primero lo tienes que ejecutar y luego lo tienes que repetir varias veces. Ahora, eso a que yo me pongo en el subconsciente de que me va a caer dinero del cielo, me va a caer dinero del cielo, pues ya es diferente, ¿me explico? Que es una cosa que yo me reprogramo a través de la repetición, donde me estoy diciendo cosas que me ayuden a mejorar mi autoestima, que me ayuden a mantener mi enfoque, a mejorar mis disciplinas, todo eso que sabemos que en lo terrenal te va a llevar a un resultado. Entonces está súper investigado, funciona súper bien eso. El tema es de qué forma lo estás aplicando. Entonces sí hay mucha información del tema de la reprogramación del subconsciente y es a través de la repetición. Qué interesante. Y sí, cierto, yo lo hago inconscientemente. O sea, antes de una conferencia, yo siempre me programo cómo voy a abrir la conferencia, qué ejemplos voy a utilizar, qué estadística voy a utilizar, cómo va a ser el desarrollo y cómo voy a concluir. Cuando yo me doy el tiempo, esos 15 minutos que necesito de silencio para programarme lo que voy a hacer, me siento muy seguro de mí mismo. El problema es cuando no me programe, cuando no vi la conferencia que iba a dar aquí, divago mucho y hablo mucha paja, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, oye, un consejo para las conferencias, prográmate antes, ve tu conferencia antes y ve cómo te vas a mover, qué ejemplos vas a utilizar, todo, hasta la ropa que vas a traer, velo antes de salir a campo, ¿no? Entonces, lo que dices tiene mucha lógica. Igual puede funcionar, por ejemplo, para un cuate que tiene una debilidad ante el alcohol o una sustancia, va a ir a una posada de Navidad y puede decir, yo voy a ir ahí, me voy a disfrutar, voy a saludar a mi papá, voy a estar aquí y todo, y cuando me ofrezcan, automáticamente voy a decir eso. O sea, claro, se está programando, ¿no? Sí, claro. De hecho, el doctor Joe Dispenza mencionó algunas investigaciones con respecto a eso. Por ejemplo, agarraron a personas y los pusieron a hacer un ejercicio con un dedo, ¿no? Con un dedo. Y agarraron un grupo de personas en un estudio científico y a un grupo lo pusieron a hacer ejercicio con el dedo, a otro grupo le pusieron a pensar en que hacía el ejercicio, pero no lo hacía. Uh-huh. Entonces, y había otro grupo de control, ¿no? Entonces resulta que cuando se pusieron a dar cuenta, se dieron cuenta que el músculo del dedo crecía un 30 y tantos %, ¿no? El que hacía ejercicio, obvio, hace ese ejercicio, crecía un 30 y tantos % por el ejercicio. Pero el grupo el que investigaron, que nada más mentalmente pensó que lo hacía,
creció un 21% el músculo. Entonces, hubo cambio de la estructura biológica por un pensamiento. Si eso sucede con un músculo del dedo, créeme que sucede con las glándulas, con el ojo, con el cerebro, con todo es lo mismo. Entonces, eso que acabas de decir oye, si en una conferencia, porque luego lo mismo en las conferencias, ¿no? Preparo mi presentación, hago todo un diálogo, incluso en voz alta, y luego lo hago mental, y luego tengo toda la estructura y estoy viendo dónde estoy. Todavía no ha pasado. Cómo entro, cómo saludo, hacia dónde voy a ver, cuáles son los puntos. Veo toda la película. Subo escenario y transcurre tal cual. Y es cuando te sientes más seguro, te sientes más fuerte. Entonces, si tú lo llevas a la vida diaria, por ejemplo, el tema de las adicciones, haz un tratamiento de reprogramación de todo el proceso de lo que va a suceder. Entonces, cuando haya la situación donde te van a ofrecer, esto vas a reaccionar, entonces ya va a ser hasta como mecánico, pues. Entonces, Exactamente. tiene sentido. Es algo muy interesante. En psicología hay algo que le llamamos lenguaje de cambio y no es lo mismo, pero es algo parecido. No es lo mismo que yo le diga a la gente, oye, tienes que cambiarte, a que él mismo diga, yo tengo que ser una nueva persona, yo voy a ser una nueva persona y me voy a empezar a comportar de esta manera. Ahí en la casa tenemos las 5 yo soy, ¿no? Selene tiene una, Luna tiene otra, yo tengo otra y mi hijo pues todavía no habla, mi hijo no habla todavía, yo se las escribí. Pero son estas cosas que en ocasiones todavía no lo somos, pero nos estamos declarando que podemos ser. Por ejemplo, yo tengo una que dice, soy muy amable, muy paciente y muy puntual. Tal vez todavía no soy tan amable, tal vez no soy todavía tan paciente, no soy todavía tan puntual, pero me lo declaro como si ya lo fuera. Es un tema hasta de fe, ¿no? Lo que pasa es que en el tema ese, te dijiste una palabra muy interesante que creo que es importante que lo mencionemos aquí. Hay una cosa que se llama lenguaje intencional. El lenguaje intencional. El lenguaje intencional háblame en términos de lo que deseas, no de lo que estás sufriendo, ¿no? Cuando llegan muchas personas, que me ha tocado también hacer coaching con personas, que me llegan y me dicen, es que me trataron mal, es que... No, te platican todo lo que es no me digas eso. Dime qué quieres. Háblame en términos de lo que deseas. Porque llegan y me dicen, bueno, ¿por qué me pasó eso? ¿Y de qué te sirve saber qué te pasó? ¿Por qué? O sea, no tiene ningún sentido que tú descubras el por qué te pasó eso. Utiliza palabras de empoderamiento que te ayuden. ¿Para qué? O sea, el para qué. Entonces, en el tema del lenguaje intencional es bien importante porque es una forma de reprogramarnos. Y lo que decías ahorita, efectivamente, la mente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Si tú una persona está diciendo, es que no quiero caer a las drogas, no quiero caer a las drogas, no quiero caer a las drogas, el cerebro no detecta el no, pues. Quítale el no, ¿y qué dice? Te está reprogramando mal. Entonces no me hables en términos de, es que no quiero esto, háblame en términos de lo que quieres. Entonces, ¿qué quieres? Quiero mantenerme limpio, quiero mantenerme limpio, quiero mantenerme limpio, quiero mantenerme... Es diferente totalmente, porque realmente no detecta el no, ¿eh? Es más, hasta hay un ejercicio que lo voy a hacer así rapidito para que lo vean ahí, cierra los ojos y no vayas a pensar. A ver, lo voy a hacer yo. Sí, cierra los ojos. No vayas a pensar en un chango rosa con un tatuaje en la nalga de un corazón. ¿Me explico? ¿En qué pensaste? Pues sí, en el chango. Pues te dije que no. Claro. Sí, es imposible, no se puede. En cambio, si tú dices, cierra los ojos, piensa en una playa, un atardecer, con el fondo naranja, una palmera caída, con unos cocos, y luego se ve así cómo vienen las olas. ¿Lo ves? ¿Sí lo ves? ¿Y el chango? No, pues ya no está. Exacto, porque estás pensando en términos de lo que deseas, no en términos de lo que no quiero. Por eso la reprogramación tiene que ser muy estratégica, porque estás, no quiero, pues eso te va a pasar, ¿eh? Entonces me decía un instructor, un entrenador que decía es que no quiero tener tal problema. Y me decía, síguelo repitiendo y se te va a seguir cumpliendo. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, de hecho, nos multaban, ¿eh? En el entrenamiento. Decía, si tú me hablas en términos de lo que no quieres, no estás utilizando el lenguaje intencional, por lo cual te voy a multar. Fíjate que en el programa de prevención que tenemos en las escuelas, tenemos prohibida la palabra no. Ese tema de no te drogues, aprende a decir no.
Y nosotros lo cambiamos por soy original, loco natural. Y es precisamente eso, pues, ¿no? O sea, ponte en un lenguaje positivo hacia dónde vas, en vez de estarte predisponiendo a algo negativo que posiblemente va a suceder, ¿no? Es lo mismo, pero con otro. Sí, Con otra cosa. el nombre es lenguaje intencional. ¿Cómo ¿Qué quieres podemos, usar? doctor, identificar una mente tóxica y cómo podemos, una vez que identifiquemos que tenemos una mente tóxica, qué deberíamos de hacer? Porque estamos en el entendido que la mentalidad tóxica va a producir relaciones tóxicas, va a lastimar, va a desbordar esa amargura y va a espinar al que se acerque. ¿Cómo yo puedo saber, el que me está viendo, que tengo una mente tóxica, y cuál sería el 1, 2 y 3 básico para empezar a emigrar a una mente más saludable? Vives en el pasado. Vives en el pasado. Una persona que vive en el pasado es una persona que no tiene un presente y un futuro. Un presente que le guste y tiene un futuro incierto. Entonces una persona que se lleva pensando en el pasado es que cuando yo tuve, cuando yo hice, cuando me hicieron, cuando esto, eso es una mente tóxica, ¿sí? Es una forma que te puedes cachar. Fíjate en los diálogos que tienes en las personas. A mí me gusta mucho el comportamiento humano, ¿no? O sea, me gusta mucho. Leo mucho al respecto y lo utilizo mucho. Entonces de repente estoy en conversaciones con personas y estoy callado y estoy observando las conversaciones. Y las conversaciones que están teniendo la gente, me doy cuenta qué nivel de comunicación tienen y en qué estado están. Porque el que se la lleva pensando en el pasado, se la lleva sufriendo. El que piensa en el futuro, se la lleva preocupado. Y realmente los dos estados no existen todavía. Pero si tú en el presente te mantienes en el presente, es muy fácil entender eso y tomar decisiones para que tu futuro sea como tú quieras, no como se te venga en la vida, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas, eso es una. La otra es, obsérvate cuando hablas. Hablas en términos de que todo está feo, peligro, pestoso, o sea, no, es que hablas de aquel, hablas de aquello, estás hablando de los demás y no estás hablando de ti. Entonces, eso es otra mente tóxica. Sí, porque estás en un pensamiento donde estás juzgando. Y si comienzas a juzgar, te crees perfecto. Entonces, porque estás juzgando y resulta que tú no puedes ver en otra persona lo que tú no tienes por dentro. Tú solo puedes ver en otra persona lo que tú tienes por dentro. Oh, eso está bien tremendo, ¿eh? Nomás, si tú ves, es que este es un idiota. O sea, ¿qué tienes de idiota tú? ¿Sí? Tú no lo puedes ver. Es más, si yo te digo, oye, ¿están bien puestas las lámparas? Entonces vas a decir, pues no. ¿Y por qué? Pues están un poquito chuecas y que no prende bien el foco ahí. Eso quiere decir que tú tienes un poquito de electricista. ¿Sí? Por eso, tienes un poquito de electricista, por eso sabes que no están bien puestas las lámparas. Entonces tú no puedes ver en otra persona lo que tú no tienes. No puedo ver de lo que no estoy consciente. Claro. Entonces ves a una otra persona y nomás lo estás viendo, que está feo, que es idiota, que es aquello, es que eres tú. Nada más que lo estás viendo en otra persona, lo que tú tienes, que no te gusta de ti, pero que tú tienes. Entonces, y eso es algo que cuando... Qué verdad tan devastadora, me pusiste a pensar una bola de cosas. Porque es tal cual. Por ejemplo, yo cuando me antoja criticar, porque es muy sabroso criticar, ¿no? Entonces, hijo de comienzo, por dentro, ya hasta mi esposa y yo lo platicamos, ¿no? Decíamos así, híjole, tengo mucho de este cuate. Le digo, ¿por qué? Me cae tan gordo. Entonces, ¿por qué? Nos reflejamos esa parte que no nos gusta de nosotros mismos. Por eso hay gente que se te pone a un lado, no ha hablado o comienza a hablar y dice, ay, no me cayó bien. Obsérvalo bien, porque él tiene eso que tú tienes que no te gusta de ti. Esa es una gran verdad. Hay muchas personas que tienen mi temperamento colérico y yo muchas veces digo, no te van a de verlo. No te van a de verlo. Porque te ves. Porque me veo, sí, sí. Lo que te choca, te checa. Sí, es cierto, fíjate, qué interesante. Entonces, la mentalidad tóxica regularmente vive en el pasado o está súper preocupada por el futuro, no disfruta del presente, juzga constantemente porque es lo que trae dentro, ¿verdad? ¿Cuál fue la otra característica? La otra es que tiene un nivel de comunicación muy básica. Es una persona que no profundiza con nada ni con nadie. Hay 3 niveles de comunicación. Es cuando tú hablas con una persona, buenas tardes, buenos días, con permiso. Nivel 1 de comunicación. Nada más lo necesario por vivir, ¿no? Nivel 2 de comunicación es ya nos sentamos y hablamos tú y yo, pero hablamos de todo menos de nosotros.
del clima, de esto, del fútbol y quién sabe qué. Nivel 2 de comunicación. Nivel 3 de comunicación es, tú ya hablas de ti, yo ya hablo de mí, ya somos, ya compartimos eso. Interiorizamos, pues. Interiorizamos. Entonces, normalmente yo veo muchas personas de que están en nivel 1 o 2 de comunicación, más en 2, donde se juntan con los cuates, se echan las cervezas, hablan de 1000 sandeces, pero si te quieres meter un poquito a profundidad en su vida o en mi vida, ya no les gusta. ¿Por qué? Porque ocultan, pues, ¿me explico? Ocultan algo que no están orgullosos o les da vergüenza, yo qué sé, ¿me explico? El típico de que no vaya a ser que me pregunte y ahorita ando bien fregado económicamente, o no vaya a ser que me pregunte y pues no estoy andando tan bien con mi esposo o mi esposa. Entonces, son niveles de comunicación muy superficiales. Tú puedes platicar con una mamá, por ejemplo, que está en su primera etapa de codependencia, negación, enojo y todo eso, y tú puedes hablar con muchas cosas de ellas, pero nomás le preguntas cómo está su hijo, hasta ahí llegaste. Sí, exacto. Hasta ahí se acabó la conversación. A eso me refiero. Ya sabes que en su mente no está procesando bien la información, porque no está pidiendo ayuda, si quiere resolverlo solo, le da vergüenza. Entonces, esas son formas de que tú detectas que traes ahí. Pero la gold standard aquí de este asunto de una persona que su mente anda mal, es una persona que cualquier cosa le molesta. Cualquier cosa le molesta. Oye, incluso yo lo veo hasta con pacientes, ¿no? En consultas de que, ay, hace mucho frío, ay, es que huele gacho, ay, es que, o sea, todos están viendo el punto negro por todos lados. O sea, traen una mente súper contaminada. Porque todo Muy está bien. hipersensible. Sí, si tú agarras, hay un ejercicio que se hace que tú agarras una hoja blanca y le pones un punto negro en medio y le dices, ¿qué ves? Ellos ven el punto. Sí, y no nomás ellos, o sea, todo el mundo ve el punto. Entonces, y la hoja blanca está más grande que el punto, porque ves el punto. Porque es un tema de supervivencia. El cerebro está entrenado de esa manera para ver todo lo que te vaya a causar un riesgo. Por eso ve el punto. Por eso estás en un lugar y todo ves muy bien, pero si ves de repente que se mueve muy rápido ya una persona, ¡pum!, inmediatamente es un tema de supervivencia. Entonces, esas personas están en supervivencia, pues. Constantemente el cortisol viven. por todos lados, están hinchados, pues. Están ¿no? hinchados tanto cortisol, porque están así totalmente que todo es agresivo. Todo mi alrededor me va a atacar porque es historia de su vida, etcétera, ¿no? Entonces, ese desdoblamiento de cambios de creencias es lo que llega a ser en algún momento que pues liberen. Por eso muchas personas también que van a la iglesia, ¿no? Y que de repente se sienten liberados, perdonaron y todo este tema, se relajan porque de alguna forma comprenden de que el mundo no está en su contra, simplemente pues hay leyes, ¿no? En este planeta hay leyes, no las entendemos las leyes, por eso el que no entiende la ley de la gravedad se tira al techo y se... Entonces, hay leyes. Y el que va entendiendo las leyes comienza a funcionar a la vida, aunque no las entienda, simplemente porque las active. Entonces ahí es donde dice, ay, fíjate, me comenzó a pasar cosas buenas. Ay, no, o sea, activaste leyes. Fíjate qué interesante, lo has explicado muy bien, es algo que ya lo comprendí de cierta manera, pero me sumaste mucho. Yo en mi vida personal con mi esposa, regularmente, y me gusta a mí, regularmente le digo, no sé, que invitamos a gente o vamos a un lugar o algo, y a veces le digo, invita a él o invita a ella, le digo, porque a mí me gusta reírme, le digo. O sea, a mí si no estoy trabajando, a mí me gusta reírme, le digo. O sea, para hablar de chamba y de políticas públicas y de drogadicción, todo el día lo hago. No. Pero de repente hay algunos colegas por ahí que digo, no, o sea, no, menos un sábado hablar con él, o sea, no quiero, pues, no, me estresa, pues, no, me estresa, no, le digo. Y es precisamente este tipo de personas, ¿no? Es que hay muchos chupadores de energía. Totalmente, mucho vampiro energético, pero también qué importante es saber porque nosotros mismos nos podemos convertir o estamos con una mentalidad tóxica y estamos, pues, llenando de esa mala energía a otras personas, ¿no? Y una forma de saberlos en qué frecuencia andas, ve con quién te estás rodeando. Eso es muy cierto. Si de repente tú eres las 5 personas con las que te rodeas, ¿no? Llámese económico o lo que sea. Si de repente alrededor de ti estás viendo como que está muy feíto el ambiente, pues es que estás oscilando ahí, pues, ¿me explico? Si de repente alrededor te estás comenzando a atraer, estás con gente de otro tipo de características que te gusta, pues quiere decir que ya estás saliendo de ahí. Entonces, eso es clave. ¿Quieres saber cómo andas? Y ve quién está enseguida de ti. Y hay personas, puedes hacerlo consciente, como ahorita quizás se te hace consciente, pero hay personas
de 2 minutos, hay personas de 2 horas, hay personas de 2 días y hay personas que de nunca. Entonces, y a veces están en tu misma familia, ¿sí? Que esas personas de 2 minutos, en 2 minutos contigo no más, porque si no, me vas a influir en mi subconsciente. Si yo me la llevo contigo, lo que va a suceder es que voy a terminar pensando como tú. En un juego de tenis, si tú pones a un amateur y un experto, en algún punto, el amateur se vuelve muy bueno, pero el experto se vuelve malo. Entonces, llegas a un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te estás alrededor de puros jugadores de tenis profesional y juegas con puro profesional, tu nivel no lo va a afectar a ellos, pero a ti te van a subir de nivel. Por eso la relación es tan importante con quién estás rodeado. Entonces, ve alrededor. ¿No te gusta? Es momento de cambiar. Estás con una persona que te chupa la energía, tú determinas 2 minutos, 2 horas, 2 días o nunca. Porque si no, te va a cargar el payaso, te van a arrastrar. Es un Titanic que te chupa. Y tienes que tener mucho cuidado. Gente, qué interesante. Por último, doctor, y creo que va de la mano lo que estamos aquí platicando, este tema de la neuroplasticidad y la capacidad de reconfigurarse o deshabituar y habituar ciertas conductas del cerebro. ¿Por qué es tan novedoso este tema de la neuroplasticidad? Porque para mí es un tema de hábitos, ¿no? Pero tal vez no lo conozco tan profundo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Lo que pasa es que antes se pensaba que el cerebro no se regeneraba. Antes, Ok. incluso a mí en la escuela te dijeron, no, el cerebro una vez que se estudia Disculpa que te la interrumpa neurona ya ahí. no funciona. Siempre se ha pensado y se ha manifestado que el consumo de metanfetamina, el cristal, el ice, el foco, que es una de las drogas más dañinas al cerebro, siempre era irreversible. Siempre en los congresos de ciencia yo iba, pues he ido a muchos, y siempre es irreversible. Desde un tiempo para acá ya se corroboró que en un año el cerebro sin metanfetamina vuelve a regenerarse literalmente. La droga que mayor impacta en el cerebro es el alcohol. Tarda 2 años el cerebro en volver a reactivarse, ¿no? Es lo que estás comentando. Sí, lo que pasa es que antes se pensaba que no había regeneración. Por eso en los congresos que ibas te decían, no, ya se moló y todo. Porque efectivamente la célula muerta queda, pues no resucita una célula muerta. Pero lo que se ha visto, que el cuerpo libera un químico que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un químico que libera algunas sustancias incluso que tomamos, o simplemente el ejercicio lo genera, el ayuno lo genera, algunos antioxidantes lo generan, el hongo melena de león lo genera. Hay cosas que lo generan, la Bacopa moriori también lo genera. Entonces, todo este tipo de sustancias activan el factor neurotrófico derivado del cerebro y eso hace que se comiencen a generar células nuevas en el cerebro. Quizá la velocidad que se regeneran no es la misma que del intestino, que es súper rápido, pero sí tiene un proceso de regeneración. Y ahora, aunque haya falta de estructuras celulares en el cuerpo, si tú reentrenas con las células que tienes, generas otras vías de comunicación y puedes compensar la falta de. El tema es que si hay demasiado daño y llegas a ver mucha muerte, el proceso de recuperación es mucho más difícil. Pero de que se puede a través de esas formas, ejercicio y las sustancias que te acabo de decir. Entonces, el término neuroplasticidad va de la mano que el cerebro se puede readaptar a otro cambio, a otro estilo de vida. O sea, no estamos, ahora sí que por decreto, ¿no? Ya vamos a hacer así para toda la vida. Este cambio, para mí, sigue siendo un cambio de hábitos, ¿verdad? Pero pues de un tiempo para acá escuché que la neuroplasticidad era la capacidad del cerebro para volver a adaptarse a una nueva vida. Y esto dije que a todo dar, ¿no? Porque yo en un momento de mi vida, pues hace 18 años tuve que hacer un cambio en muchos aspectos, ¿verdad? Solo que ahora dije, pues le ponen un nombre así como que más elegante, ¿no? En el día a día viene a hacer eso, doctor, o sea, iniciar un cambio de hábito y eso va a producir un cambio bioquímico, físico en todas las áreas, ¿no? Todas las áreas. Cuando tú haces un cambio eres consciente, un hábito tiene 6 pasos para poderlo adquirir. Cuando tú terminas los 6 pasos y logras un nuevo hábito, Jim Brown decía, tú haz un cambio positivo y vas a tener múltiples beneficios.
Entonces, un hábito que tú cambias, vas a tener múltiples beneficios. O sea, y si comienzas a cambiar muchos hábitos, vas a tener muchos beneficios a muchos niveles. Llámese físicos, mentales, profesionales, de relación, pareja, lo que tú quieras. Por eso es importante entender que el hábito es como la tierra fértil raíz, la raíz de los cambios duraderos en la vida. Un hábito, primero no sabes que lo necesitas, un nuevo hábito. Después sabes que lo necesitas, pero pues, no lo ves necesario. Después ya te das cuenta que es necesario e incluso comienzas a investigar para ver cómo lo vas a hacer. El cuarto paso es, ¿sabes qué? Ya intentaste hacer un cambio de hábito, pero lo abandonaste. El quinto es, ya lo mantuviste, pero todavía no suficiente tiempo. Y el sexto es, ya tienes mucho tiempo con ese nuevo hábito. Entonces, entender que esos son los cambios son los pasos de cambio de hábito. Te va a permitir saber dónde estás y qué tienes que reforzar. Y ahí es donde, cuando vas al gimnasio, así como pagamos en el gimnasio, el otro día subí un post, un post que decía, es bien curioso porque hay mucha gente que se avergüenza lo mal que está su cuerpo, pero no se avergüenza lo mal que está su mente. Entonces, y muchas veces, ¿qué hacemos? Tenemos el cuerpo así, pero la mente está mal. Entonces, lo interesante aquí es hacer todos los cambios pertinentes, porque cambias tu mente, se cambia tu cuerpo, se cambia tu vida, se cambia todo. Yo tengo un grupo de coacheo ahí en WhatsApp, tenemos como algunas cantidades ahí de familias y manejamos algo que a mí me ha funcionado, ¿no? 20-20-20, le digo, todos los días 20 minutos de oración o meditación, 20 minutos de ejercicio, o sea, salir a caminar, mover el cuerpo y 20 minutos de lectura positiva. Todos los días, somos lo que hacemos todos los días, por eso la excelencia no es un don, es un hábito, ¿no? Entonces, si hoy leo, oro o medito y hago ejercicio y no lo vuelvo a hacer, pues no va a pasar nada. Pero después de un mes que lo estoy haciendo, empiezas a ver cambios impresionantes. Es como si una vez tomas Coca-Cola, pues no pasa nada, man, pero tómala 4 o 5 veces por semana y vas a empezar. Hay un libro muy bueno para eso que se llama El efecto compuesto. Y habla como pequeños, ridículos cambios que haces todos los días, de repente te llevan a un lugar totalmente diferente en un futuro. Ahorita que decías algo de los pasos que llevas, que es que meditar, orar y todo eso, hay una diferencia entre meditar y orar. Saliéndonos del tema religioso, ¿no? Biológicamente hablando, energéticamente hablando. Yo recuerdo que estaba en la Autónoma de Guadalajara y fue la doctora Esther del Río y dio una investigación muy interesante. En aquel entonces yo no había la necesidad de andar rezando, orando, ni meditando, ni nada, ¿no? Yo todo así, lo tenía que tocar para que funcionara. Y muestra unas imágenes de unas investigaciones que hicieron donde a la gente le tomaban una fotografía con una cámara Kirlian. La cámara Kirlian toma fotografías de la emanación de electrones del ser humano. Entonces, no sé si has visto que ponen un dedo o una hoja y luego se ven como rayitos alrededor. Y bueno, esa es la cámara Kirlian, que le dicen el aura, le dicen de muchas formas, pero es electrones saliendo del cuerpo nada más. Entonces, tomamos fotografías a la gente de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes momentos, y en el momento que estaban rezando o orando, no en tema de meditación, sino que estaban en un tema de comunicación. Es la diferencia que hay entre meditar y orar o rezar, ¿no? Que es, te estás comunicando. Y la meditación es simplemente estás visualizando, estás relajando la mente, estás en un foco en un punto. El otro no, esto es una comunicación. Por eso se llama orar. Entonces, cuando las personas estaban orando, se abría un cono de luz en la cabeza y lo fotografiaban. Todas las religiones de todas las culturas era lo mismo. No era una religión. Es que si rezas en tal religión, sí se te abre el cono. No, lo hicieron en todas. Y nos mostró todas las fotografías, y cómo se veía un cono de luz. Haz de cuenta que pusieran una lámpara en la oscuridad, así se veía un cono de luz ahí. Y cuando terminaban de orar, el cono se cerraba. Era como una conexión sobrenatural con una deidad. Pues yo no lo vería así. En ese momento era un foro médico. Y ni siquiera lo expresaron así. Dijeron, hay una emanación de electrones que cuando la persona está haciendo esa acción, se abre un cono de luz, de energía. Lo alcanza a percibir la cámara Kirlian. Y cuando termina, se cierra.
Entonces, me acuerdo que ahí me la acerqué yo a la doctora Estela Río, me acuerdo, le digo, usted acaba de hacerme evidente del por qué yo debo de orar. Dicen, porque no le veía sentido. Pero eso, no sé qué sea, no sé qué signifique, pero pasa algo. Y como si lo haces o no lo haces, si lo haces pasa y si no lo haces no pasa, entonces quiere decir que prefiero hacerlo. Por pura lógica, pues, porque algo sucede. En aquel entonces yo no andaba... Y te hablaron en tu idioma, pues, ¿no? Sí, me llamaron, y era un tema médico, ¿eh? Sí, pues, como te digo, te hablaron en tu idioma, pues, de ciencia. Y todavía fue más profundo, pero eso es lo que quería hacer la diferencia. Y cuando meditas, es nada más estar contigo mismo, relajado, llevándote a un momento, una visualización o lo que sea, que también tiene sus funciones. Se ha visto que prolonga los telómeros, te hace vivir más tiempo, etc. Entonces, son dos cosas diferentes que las dos es necesario hacerlas. Sí, fíjate, qué interesante. Escarbaste un poquito más en lo que yo sé. La oración en mi posición como creyente, pues establezco un diálogo con mi deidad, ¿no? Con mi creador, con el Espíritu de Dios. Y es un diálogo y una relación como puede ser con un amigo, con un papá, etcétera. Y en ese diálogo pasan muchas cosas, ¿verdad? Y en el tema de la meditación, pues es un tema de silenciar mi mente, mi cuerpo. A mí me relaja mucho cuando medito. Hago algunas técnicas, ¿no?, que he aprendido, pero me ayuda mucho a relajarme, a estar en el presente, para ponerme en el presente y no estar acelerado por lo que ya quiero hacer o por lo que va a pasar. Entonces ahí es como un momento de bajar el volumen de todo lo que está afuera y lo que está adentro, y llega un momento en el que hasta logro sentir el palpitar de mi corazón y me hace sentir vivo, ¿no? Y a veces hasta puedo pensar lo que estoy pensando y bueno, tiene sus beneficios y hay ramificaciones de eso, hay infinitas, ¿verdad? Pero sí es cierto, es muy interesante meditar, escuchar, y el tema de la oración pues es establecer un diálogo, ¿verdad? Qué padre. Doctor, algo que te gustaría agregar. Yo la verdad estoy muy satisfecho con esta conversación. Qué bueno, no que puedo agregar, vean por su mente, ¿no? Vean por su cuerpo, vean por su mente. Vivimos en una etapa de vida, en este planeta. El ser humano, según el INEGI, vivimos 75 años. No sé qué edad tengas cuando estés viendo esto, pero 75 años. Quítale los que ya viviste, son los que te quedan. Y el estar viviendo, los años que te quedan, si te quedan 20, 30, 40 años, van a ser los últimos años que te van a quedar en este planeta. Y el estar en este planeta sufriendo, con dolores, con pensamientos, o sea, el estar así no te hace tener una vida plena. Entonces, date la tarea de buscar cómo tener una vida plena. Créeme que todo tiene solución. Tu imaginación es el límite. Eso es algo que yo taladro en la cabeza a mis hijos. Entonces, todo tiene solución, tu imaginación es el límite. Todo se puede hacer. Vas a vivir, te van a quedar 30, 40, 10, no sé cuántos años te van a quedar de vida. Son las veces que vas a tener de vacaciones, son las veces que vas a tener para poder convivir ahora en estos días con tu familia. Disfrútalo, estate en el presente. El futuro tiene sus propios rollos y tiene sus propias respuestas. El pasado ya pasó, no lo vas a poder cambiar. Puedes cambiar nada más a través del presente la interpretación de lo que sucede. Excelente, mi doc. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Instagram, Dr. Hopmonove, Dr. Hopmonove. En mi página de internet es drhopmonove.com o también centromedicomonove.com. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que se dan el tiempo de escucharnos y de vernos. Dios les bendiga en estas fechas. No sé si vayan a ver este podcast ahora, pues me imagino que lo van a ver en el mes de diciembre, porque yo creo que en los próximos días lo vamos a lograr. Pero bueno, en el lugar en el que te encuentres, disfruta a tu familia, disfruta a los que están cerca de ti. Y como me dijo alguien por ahí un día, ¿verdad? Bueno, no sé si me lo dijeron o lo leí. Preocúpate, así me dijeron, ¿no? Me dejaron pensando. Preocúpate y ocúpate por la gente que va a ir a tu funeral, me dijo. Los que no van a ir, me dijo, despreocúpate, me dijo. Entonces dije, todavía lo sigo pensando, ¿quiénes van a ir, no? Pero bueno, que Dios los bendiga. Yo soy Tato Valderrama, comparte este podcast, dale click a la campanita de suscripción y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Gracias.